El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La oscuridad invernal de Barcelona caía suavemente sobre las avenidas húmedas en las primeras semanas del año 2004. Las luces de los faroles se reflejaban como manchas doradas sobre el asfalto mojado mientras el frío penetraba en los huesos de los transeúntes. Entre la multitud silenciosa caminaba Ana María Martos, una mujer de 32 años que llevaba en la mirada la sombra pesada de una tristeza infinita. Hacía poco tiempo que había terminado una relación sentimental de 5 años, un desgajamiento emocional que la había dejado desorientada, frágil y profundamente abatida. La melancolía se había apoderado de su rutina diaria, transformando cada hora en un esfuerzo sofocante. En medio de aquel desierto del alma, Ana María buscaba desesperadamente una salida, un refugio o una promesa de consuelo que le devolviera el sentido a sus días desolados. La soledad se había instalado en su vivienda, haciéndole sentir que el mundo exterior era un lugar ajeno e indescifrable. Cada jornada representaba para ella un abismo difícil de cruzar. La ruptura de su pareja había destruido los cimientos sobre los que había edificado sus proyectos de futuro, dejándola vulnerable ante cualquier gesto de afecto. En aquellos días de desolación, los paseos por la ciudad se convirtieron en su única vía de escape para huir del silencio opresivo de su hogar. Ana María solía mantener un contacto constante y afectuoso con su familia, especialmente con su madre Conchi, con quien compartía llamadas telefónicas diarias y alegres almuerzos dominicales. Sin embargo, a medida que la depresión avanzaba, una extraña reserva comenzó a apoderarse de sus palabras, tejiendo una distancia imperceptible pero profunda que preocupaba a sus seres queridos. En medio de ese panorama desolador, apareció en su camino un joven de nacionalidad argentina llamado Diego Felipe. Él supo percibir de inmediato las grietas emocionales por las que se filtraba el dolor de Ana María. Con palabras afables y atención calculada, se ganó progresivamente su confianza. Bajo la apariencia de un romance reconfortante, el joven comenzó a tejer una red invisible alrededor de la mujer. Diego no tardó en introducirla en el universo misterioso de su madre, Norma Beatriz Quick, una tarotista de origen argentino que ofrecía sus servicios de adivinación en un puesto ubicado en las concurridas Ramblas de Barcelona. La mesa de la vidente, cubierta con paños oscuros y envuelta en intensos aromas de incienso, se convirtió en el escenario donde las cartas del tarot prometían revelar secretos ocultos, sanar dolores antiguos y ofrecer una iluminación espiritual que cautivó a la atribulada Ana María. Las Ramblas de Barcelona eran un escenario bullanguero lleno de floristas, músicos callejeros y paseantes. En ese entorno vibrante, el puesto de lectura de cartas de Norma funcionaba como un imán para almas desorientadas y corazones rotos. La vidente poseía una destreza singular para aplicar la lectura en frío, observando con astucia los gestos, la vestimenta y la postura de quienes acudían a su mesa. Con voz pausada, envolvente y afirmativa, le hizo creer a Ana María que las sombras que atormentaban su vida no eran fruto del azar, sino el resultado de influencias malignas acumuladas en su entorno. Norma le aseguró que para liberarse de aquella pesada carga espiritual debía cortar los lazos con su pasado y desprenderse de sus bienes materiales, presentándose ella misma como la única guía capaz de conducirla hacia la salvación emocional. Lo que comenzó como una búsqueda sincera de consuelo se transformó de manera rápida en un proceso de explotación económica voraz. Diego y su madre guiaron a Ana María por un sendero de desposesión metódica. Aprovechando el estado de sumisión psicológica en el que se encontraba la víctima, la convencieron de vender su vivienda en Barcelona, su vehículo particular y sus joyas de mayor valor económico. Además, la incitaron a solicitar diversos préstamos bancarios por elevadas cantidades de dinero. En cuestión de pocos meses, la cifra total obtenida mediante el engaño alcanzó los 110.000 euros, una suma astronómica que pasó directamente a las manos de la vidente y de su hijo, dejando a Ana María en la ruina absoluta y sumida en una dependencia total hacia sus estafadores. La madre de la víctima, Conchi, observaba con angustia creciente las alteraciones en la vida de su hija. Aunque Ana María intentaba disimular la tormenta que atravesaba, su rostro delataba una preocupación constante y un cansancio profundo. El 18 de enero del año 2004, Ana María pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria familiar. Le dijo a su madre que se marcharía fuera de la ciudad durante unos días para descansar y desconectar de todo, pidiéndole que no sufriera ni la buscara, pues necesitaba tiempo a solas y prometió que la llamaría más adelante.
La familia, respetando la voluntad de una mujer mayor de edad que intentaba superar su fracaso sentimental, aceptó la situación en un primer momento. Sin embargo, el paso implacable de los días comenzó a transformar el respeto inicial en un temor sofocante. La tradición familiar de reunirse los domingos alrededor de la mesa para compartir la comida en la casa materna se rompió de forma dramática. Ante el silencio prolongado y la ausencia de noticias telefónicas, Conchi decidió acudir personalmente al piso de su hija en Barcelona. Al llegar al edificio, la realidad la golpeó de forma brutal. La vivienda ya no pertenecía a Ana María, sino que había sido adquirida por unos nuevos propietarios que en ese mismo instante ejecutaban obras de remodelación en el interior. Nadie pudo ofrecer a la madre razón alguna sobre el destino de su hija ni sobre el paradero del dinero cobrado por la venta del inmueble. Las indagaciones posteriores revelaron que el coche también había sido vendido y que las cuentas bancarias estaban vacías. La figura de Ana María Martos parecía haberse borrado por completo de la faz de la tierra. Ante el desolador panorama, Conchi acudió sin demora a las dependencias policiales de Barcelona para formalizar la denuncia por la desaparición de su hija. Sin embargo, los investigadores concluyeron que se trataba de la marcha voluntaria de una persona adulta que había expresado formalmente su intención de alejarse. Al no existir en aquel instante signos evidentes de violencia ni indicios claros de criminalidad en la vivienda, las fuerzas de seguridad no activaron los protocolos de búsqueda de alto riesgo. Aquella respuesta institucional dejó a la familia sumida en una soledad desgarradora. Conchi, impulsada por un instinto maternal inquebrantable, rehusó aceptar la idea de que su hija se hubiera marchado voluntariamente sin volver a mirar atrás. Así dio comienzo una travesía del desierto que se prolongaría durante 9 angustiosos años. 9 años marcados por la incertidumbre devoradora, por las visitas recurrentes a comisarías y por las apariciones en programas de televisión para rogar por cualquier pista sobre el paradero de Ana María. Conchi se integró en asociaciones de ayuda a familias de desaparecidos, compartiendo su dolor con personas que atravesaban por el mismo calvario. Cada noche, la madre soñaba que escuchaba los pasos de su hija subiendo la escalera de la casa, para despertar de madrugada frente a la cruel realidad de una habitación vacía. La falta de certeza impedía iniciar el proceso del duelo, convirtiendo cada día en un suplicio donde la esperanza se alternaba con la desesperación más oscura. Mientras la familia de Ana María sufría en el olvido, la vidente continuaba tejiendo sus redes en Barcelona. En el entorno de su puesto de tarot de las Ramblas figuraba otra víctima sometida a su control, el empresario catalán José María Tarraguel. Dedicado al sector de la construcción y afectado por problemas personales, el constructor acudía de manera habitual a las sesiones de adivinación. Por cada consulta, Norma le cobraba cantidades que oscilaban entre 300 y 500 euros. Mediante técnicas de sugestión, la vidente lo convenció de que sus rituales esotéricos eran los únicos capaces de aliviar sus males y proteger sus negocios. La dominación llegó a tal grado que el empresario aceptó poner la titularidad de una finca rural de su propiedad, ubicada en la localidad de Lloret de Mar, a nombre de la tarotista para ahuyentar a los espíritus malignos que presuntamente amenazaban a sus hijos. Hacia mediados del año 2004, la situación de Ana María Martos llegó a un punto de ruptura insostenible. La mujer experimentó un momento de lucidez en el que comprendió que había sido engañada, arruinada y despojada de todos sus bienes por la vidente y su hijo. Acorralada por las deudas bancarias y sin un techo donde cobijarse, Ana María encaró a sus estafadores, exigiendo la devolución inmediata de su patrimonio y amenazando con acudir a la policía para denunciarla. Trama delictiva. Aquella advertencia desencadenó el pánico entre los delincuentes. Conscientes de que una investigación oficial sobre sus finanzas pondría al descubierto sus maniobras fraudulentas, Norma y sus allegados decidieron eliminar a Ana María para garantizar su impunidad. El plan criminal se llevó a cabo en la finca rural de Lloret de Mar. El empresario Tarraguel acudió a la estación de tren para recoger a Norma y a Ana María, trasladándolas en su vehículo hasta la propiedad campesina. Lo que aconteció en el interior de la vivienda quedó envuelto en una maraña de falsedades e invenciones. Según la declaración realizada años más tarde por el constructor, tras ausentarse un momento de la habitación, regresó para encontrar a Ana María desplomada sobre el suelo en medio de un charco de sangre. Por su parte, la vidente sostuvo una disparatada versión según la cual la víctima se había suicidado clavándose una jeringuilla en el corazón,
Un argumento inverosímil desde el punto de vista médico que no explicaba la abundante masa hemorrágica en la escena. Aterrorizado por la situación y atrapado por el férreo dominio mental que la tarotista ejercía sobre él, Tarragel consintió en participar en la ocultación del cadáver. Decidieron emplear la infraestructura y los materiales de construcción disponibles en la finca para sepultar el crimen de forma definitiva. El cuerpo indefenso de Ana María, una mujer de estructura pequeña que pesaba apenas 45 kilos, fue envuelto en un saco de arpillera junto a sus efectos personales. Acto seguido, introdujeron el saco en un bidón metálico de gran tamaño. Para impedir que el olor a descomposición se filtrara o que el recipiente fuera detectado jamás, el constructor vertió cemento y hormigón líquido en el interior del recipiente hasta cubrir por entero el cadáver y crear un bloque macizo. Posteriormente, haciendo uso de una excavadora de obra, abrieron una zanja profunda en el terreno de la propiedad y depositaron el bidón a 4 metros bajo el nivel del suelo. Para tapar la sepultura de manera inexpugnable, cubrieron la fosa con más de 180 toneladas de tierra aportada, modificando la topografía de la finca para que nadie sospechara el horrendo secreto que yacía sepultado en las entrañas de la tierra. Cometiendo esta atrocidad, los criminales creyeron haber ejecutado el plan perfecto, logrando borrar para siempre la existencia de la joven catalana. Durante casi una década, el silencio reinó sobre la tragedia. Norma Beatriz Quick regresó a la Argentina para continuar con sus actividades, mientras Tarragel mantuvo su rutina empresarial en Cataluña, cargando en silencio con la sombra sofocante del bidón enterrado. Sin embargo, la impunidad no duraría eternamente. A principios del mes de enero del año 2013, la Asociación Intersor recibió 2 llamadas telefónicas anónimas de enorme trascendencia. La voz al otro lado de la línea, caracterizada por un marcado acento argentino, aportó detalles minuciosos sobre el paradero de Ana María Martos. El informante dio los nombres concretos de Norma Beatriz Quick y de José María Tarragel, revelando que la mujer había sido víctima de una estafa, robada, asesinada y posteriormente sepultada en una finca de Lloret de Mar. Las pesquisas desarrolladas por los agentes del grupo de desaparecidos permitieron averiguar que la segunda comunicación telefónica se había realizado desde un locutorio situado cerca del domicilio de la vidente en Argentina. Todas las sospechas apuntaron a que la revelación provenía de un miembro del círculo íntimo de la tarotista, alguien resentido o atormentado por el peso intolerable de la culpa. Con las identidades sobre la mesa, la policía comprobó en los archivos institucionales que tanto el constructor español como la pitonisa argentina tenían antecedentes por estafa y que habían mantenido relaciones comerciales y personales entre sí y con la víctima en el año 2004. Armados con estos valiosos indicios, los investigadores policiales se desplazaron hasta la propiedad de Lloret de Mar acompañados por técnicos en Georradar. La prospección del terreno se convirtió en un desafío técnico debido al enorme volumen de tierra removida años atrás. Tras largas pasadas sobre el suelo, el Georradar detectó una anomalía electromagnética muy acusada a 4 metros de profundidad. La señal indicaba la existencia de una masa circular exógena que albergaba aire en su interior y densos materiales compatibles con el hormigón. Obtener la autorización judicial de registro permitió la llegada inmediata de maquinaria de obra pública para dar inicio a las labores de excavación. La jornada del 12 de junio del año 2013 se transformó en un despliegue de nerviosismo y expectación. La máquina excavadora comenzó a retirar toneladas de sustrato desde el mediodía bajo la mirada atenta de policías, forenses y autoridades judiciales. Los trabajos se prolongaron durante más de 11 horas seguidas sin obtener resultados visibles, provocando una creciente inquietud a medida que se acercaba la medianoche, momento en que expiraba la orden judicial de registro. Finalmente, cuando faltaban escasos minutos para las 11:30 de la noche, el metal de la pala excavadora tropezó con una superficie dura en la profundidad de la fosa. Al retirar la tierra circundante, emergió el bidón metálico sellado con hormigón. Los técnicos procedieron con extrema cautela a abrir la estructura maciza, encontrando en su interior el saco de arpillera que custodiaba los restos momificados de Ana María Martos. El proceso natural de momificación facilitado por el aislamiento del hormigón y la falta de oxígeno había conservado la apariencia externa de la víctima. Sin embargo, la destrucción de los órganos internos a lo largo de 9 años impidió a los médicos forenses determinar con certeza absoluta la causa científica de la muerte, imposibilitando certificar si había fallecido por asfixia, apuñalamiento o traumatismo.
El hallazgo del cadáver desencadenó la detención inmediata de José María Tarraguel y la activación de una orden de busca y captura internacional contra la tarotista y su hijo. Norma fue arrestada en Argentina y extraditada a España para responder ante los tribunales. Sin embargo, el entramado legal deparó una profunda amargura a la familia de la víctima. La imposibilidad de probar documentalmente la causa exacta del deceso impidió sostener una acusación firme, por delito de homicidio o asesinato. Por otra parte, la estafa cometida contra Ana María en el año 2004 había alcanzado la prescripción legal al haber transcurrido más de 9 años desde su comisión, librando a Diego Felipe de cualquier responsabilidad penal. En una decisión judicial que causó estupor y rabia en la opinión pública, el juez instructor decretó la libertad provisional para Norma Beatriz Quick tras el pago de una modesta fianza de 10.000 euros. Una vez en la calle, la vidente aprovechó de inmediato la oportunidad para escapar de España, convirtiéndose en una prófuga de la justicia internacional cuyo paradero actual sigue siendo un enigma. Por su parte, el empresario Tarraguel también quedó en libertad provisional a la espera de juicio por encubrimiento. La impunidad parcial de los culpables dejó un amargo sabor en la sociedad, pero para la anciana madre el hallazgo representó el final de la tortura de la incertidumbre. 9 años después de la dolorosa despedida, Conchi pudo al fin celebrar el funeral de su hija, depositar flores sobre su tumba y encontrar en la dolorosa verdad el sosiego definitivo para su corazón roto. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.